Silencio en el valle. El Valle de las Higueras siempre había sido tranquilo. Era uno de esos pueblos rodeados de montañas, donde el reloj parecía ir más lento, donde todos se conocían, y donde cualquier secreto, por más pequeño que fuera, acababa pudriéndose bajo el peso de las miradas. Pero en el verano del 2003, algo cambió. Algo se irrumpió. El primer indicio fue el olor a la señora Bernarda, viuda desde hacía 2 décadas. Se quejaba de un hedor que salía de la casa de los Romero. Un olor agrio, como de carne echada a perder, decía. A nadie le hizo caso. Donna. Bernarda solía exagerar, pero cuando la hija del carnicero pasó por allí y vomitó en plena calle, ya no pudieron ignorarlo. A la Guardia Civil entró a la casa el 17 de julio. Lo que encontraron allí marcó un antes y un después para el pueblo. En el suelo de la cocina, semioculto bajo una alfombra raída, estaba el cuerpo de Leticia Romero, una joven de 23 años, profesora de la escuela rural. Tenía los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. Su cuello había sido cortado con precisión quirúrgica. Su esposo, Damián López, había desaparecido en capítulo 1, el principio del fin. Leticia no era una más en el pueblo, era la chica que volvió. Había estudiado en la capital, pero decidió regresar. Cosa rara. Los viejos decían que era por su madre enferma, otros que simplemente amaba el valle, pero nadie sabía realmente. Se casó con Damián en diciembre del 2001. Anel era un hombre callado, de mirada intensa, que trabajaba en el campo, y tenía fama de celoso. Desde el primer mes, hubo rumores de gritos en la casa. Algunos decían haberla visto con moretones, pero Leticia lo negaba todo. Es torpe, decía entre risas forzadas. Me caigo hasta con las hojas secas. Sin embargo, las hojas no estrangulan. En capítulo 2. El otro. Tras el hallazgo del cuerpo, comenzaron las preguntas. ¿Dónde estaba Damián? ¿Había huido después de asesinarla? El comisario Huerta, un hombre cansado de 57 años, con más años de servicio que energía, dirigía la investigación. Pronto encontró cartas escondidas en una caja de galletas. En el ropero de Leticia, eran cartas de amor, no firmadas, pero intensas, llenas de palabras que quemaban. Cuando estoy contigo, el mundo se detiene. No sé cómo mirar a tu marido sin que me tiemble la voz. El remitente no era Damián. Guay. No tardaron en descubrir quién sí lo era. En el ADN, en los sobres, coincidía con un vecino. Tomás Laredo, veterinario del pueblo, soltero, reservado, amigo de Leticia desde la infancia. Cuando lo llamaron a declarar, no negó nada. Nos amábamos, dijo con una calma inquietante. Pero ella no se atrevía a dejarlo. Decía que Damián la mataría si lo hacía. ¿Y usted lo creyó? Lo sabía. ¿Sabe dónde está Damián? Ojalá. En capítulo 3. En las huellas en el granero. Días después, encontraron huellas, no en la casa, sino en el viejo granero de los Romero, cerrado desde hacía años. Las marcas indicaban que alguien había arrastrado un objeto pesado. En un rincón, cubierto con mantas, estaba un machete manchado de sangre. Era la misma sangre que la de Leticia, pero también había otra muestra. ADN masculino. No era de Damián. La prueba se comparó con el de Tomás. Negativo. A nadie lo esperaba. ¿Quién más estaba implicado? El valle tenía sus secretos. A muchos. En capítulo 4. El diario. Un niño encontró un cuaderno escondido entre las piedras del río, en una caja de hojalata. Era el diario de Leticia. A las últimas páginas eran inquietantes. Damián está más raro que nunca. Me revisa la ropa, huele mis cosas. Ayer me preguntó si el veterinario me había tocado a mí. Me aterra como me mira. Hoy escuché pasos afuera. A las 3 de la madrugada. Cuando salí, no había nadie.
pero sentí que alguien me observaba. Anoche soñé con sangre, mucha sangre. Y la última anotación en sí, me pasa algo. No fue un accidente. Capítulo 5. Él regresó. 3 semanas después del asesinato, Damián apareció en la entrada del pueblo. Su ropa estaba sucia, tenía la barba crecida y los ojos rojos, como carbones. Se entregó sin decir una palabra. A la interrogación fue larga. ¿Mataste a tu esposa? Silencio. ¿Dónde estuviste? En la cabaña del Alton. Solo no podía. No podía mirar a nadie. ¿Por qué huiste? Porque pensé que había sido yo. ¿Cómo que pensaste? No lo recuerdo, solo sé que discutimos. Gritamos. Ella me dijo que quería irse, que estaba enamorada de otro. Se me nubló la vista. Y luego, sangren, pero no la maté, lo juro. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Pero alguien sí lo sabía. Capítulo 6. A la tía Juliala. Tía Julia. Era la partera del pueblo. Tenía 81 años, una memoria prodigiosa y un carácter de hierro. Decía haber visto cosas que nadie más sabía. Cuando escuchó que Damián había vuelto, fue a hablar con el comisario. Esa noche vi algo. ¿Qué? Vi a Tomás entrar en la casa de Leticia, poco antes de la hora en que se calcula su muerte. Está segura, como de que el cielo es azul. Pero Tomás tenía coartada. Supuestamente, estaba en una finca vecina, atendiendo un parto de vaca. Incluso había fotos hago. El comisario no sabía en quién confiar. Las piezas no encajaban, hasta que una vecina, Clara, encontró algo que cambiaría todo: a una cámara escondida en el salón de Leticia. Un aparato antiguo, pequeño, pero funcional. Estaba dirigida hacia la puerta. Alguien la había puesto ahí, sin decirle a nadie. Y la grabación del 16 de julio, a las 10:12 de la noche, mostraba claramente la figura de un hombre entrando en la casa. No era Damien, tampoco era Tomás, era el padre de Leticia. Capítulo 7. Pecados del pasado. Nadie lo entendía. El padre de Leticia, Don Roque, era respetado, antiguo alcalde del pueblo, ahora enfermo y casi inválido. ¿Qué hacía allí? Cuando lo confrontaron, lloró. No por mí, por vergüenza. Ella era mi hija, y también mi castigo. A las palabras helaron la sangre. Todos, años atrás, cuando Leticia tenía apenas 14 años, su madre había descubierto que Don Roque la visitaba de noche. Nunca lo denunció. Murió 2 años después de un supuesto infarto. Leticia se fue a la capital. Nunca volvió a hablar de su padre, hasta que su enfermedad obligó a que volviera al pueblo para cuidarlo. Y allí, encerrada entre montañas, los fantasmas regresaron. Esa noche vino a verme, dijo Don Roque con voz quebrada. Me dijo que iba a contar todo, que ya no tenía miedo, que lo haría público. No podía permitirlo. No podía permitirlo. La confesión fue suficiente, pero no era toda la verdad. Capítulo 8. El amor que mata en el juicio. Don Roque fue condenado, murió en prisión, meses después. Tomás fue absuelto, Damián liberado, pero nadie volvió a ser el mismo años después. En una entrevista, el comisario Huerta reveló un detalle que nunca llegó a los informes oficiales. Cuando revisamos el diario de Leticia, había una hoja arrancada. Tiempo después, la encontramos, quemada a medias, en el horno de la casa. En ella decía algo perturbador. Tomás dice que todo se arreglará pronto, que si no puedo ser suya, no seré de nadie. Huerta cree que Tomás sabía del plan de Don Roque, que incluso lo incentivó, que usó su conocimiento para quitar del camino a Leticia, sin mancharse las manos.
pero no había pruebas, solo palabras en sugerencias, y el silencio espeso de un valle que aún guarda secretos.